vivíamos en la calle San Antonio, en Puente Grande. Ahí estuvimos viviendo. Yo tenía 5 hermanos, medio hermanos, pero que todos nos queríamos como hermanos carnales. Pero mi hermano ya empezó a trabajar y pudimos pagar entonces un mejor alquiler. Fue cuando nos fuimos a vivir para lo que es el cerro. Porque papá trabajaba en la papelera cubana. Y la papelera cubana, cuando venía el papel de los Estados Unidos, cerraba. Y nosotros teníamos que irnos para el campo, a Batabanó, que eran mis padres, a poder supervivir hasta que volví a empezar a trabajar. Es la tragedia de los pobres. ¿Cuántos hermanos fueron? Bueno, en total fuimos 9. 4 de mamá y 5 de mi papá. Nosotros nunca decíamos mi medio hermano, no, mi hermano. Videlia, ¿y anterior a usted alguien más en la familia se había dedicado al arte? Lo que le gustaba el arte era a mi hermano Román, chiquito. Él cogía un peine, le ponía un papel y le sacaba música. Empezamos en el Teatro Universitario Orquídea Rivero, que es la mamá de Valia Valdés. Todo el mundo creía que era hermana mía, pero para mí era mi hermana, porque nos criamos juntas, a unas puertas una de la otra. Y me llevó para que yo también estuviera. Y ahí fue donde yo empecé mis clases de actuación con Elena de Armas, Baral, Ramonín, Valenzuela. ¿A partir de qué momento es que usted comienza a dar muestras de su gusto por el arte? Bueno, desde niña yo imitaba a Libertad Lamarque porque me gustaba mucho como ella cantaba. Y como yo tenía la voz finita también, en esa época, figúrate, una niña, cantaba, siempre estaba cantando. Pero ya después sí hice cosas de aficionado en la misma escuela. ¿Después ya no volvió a cantar? Sí, toda la vida, hasta que me enfermé. Yo estuve cantando en el Caserón del Tango muchos años. Después, cuando se cerró el caserón, fuimos a trabajar a Neptuno, la Casa del Tango, y así siempre. Y entonces una peña que cuando ya yo vivía en el cerro, ahí se hizo una peña, la Casa de la Cultura, y yo tenía una peña ahí de tango. También cantaba en las peñas que hacían las amigas mías, vaya, compañeras artistas y eso. Vaya, siempre me pasaba la vida cantando. ¿Ese era el género que le gustaba? Sí, pero y a veces cantaba un bolero, pero bueno, el género era mío, era el tango. Como yo era una actriz dramática, yo interpretaba el tango y es lo que le gustaba al público. ¿Hubo alguno que fuera su favorito? Uno que me gustaba mucho era el de la madre que los hijos mueren en la guerra. Era una realidad que estaba ocurriendo en el mundo. Silencio en la noche, silencio en la noche. Ya todo está en calma, el músculo duerme, la ciudad descansa. Un clarín se oye, peligra la patria, y al grito de guerra los hombres se matan. Eran 5 hijos que al taller marchaban, eran 5 besos que cada mañana rozaban su frente de canas muy blancas. A ver, muy sentimental, y yo lo sentía. Hay otro que había, la señora del guitarrista que me acompañaba, siempre me lo pedía, que era Bailemos. ¿En qué momento es que usted recibe clases de actuación? Recibí algo en el Teatro Universitario, pero realmente lo que es actuación fue con Adolfo de Luis, que él pues, nos daba clase en su casa, y realmente yo creo que Adolfo de Luis es otro que no se le ha hecho justicia. Porque yo digo, ¿por qué no se habla de Adolfo de Luis cuando se habla del sistema Stanislavski? Porque quien lo trajo a Cuba fue él. Cuando ya él hizo el grupo de teatro, y muchos actores de la televisión iban a recibir clases con él. ¿Tuvo otros profesores? No, después de él, para mí ya él fue lo máximo. Y además como director, porque era exigente, porque él hizo un trabajo con Verónica haciendo la Santa Camila. Era una clase aquello. Y ahí fue donde yo me quedé haciendo la maestra, que Ñico aprende con la maestra. ¿Tuvo usted algún referente, alguna figura, alguna actriz que fuera la que más usted admirara? Bueno, yo siempre admiré mucho a Raquel Revuelta, admiraba a Gina Cabrera, que es lo que yo veía muchas películas mexicanas también. Yo adoraba a Pedro Infante, porque era tan simpático. Yo digo que el primer amor de mi vida fue Pedro Infante. Las atacaron, las obligaron a salir del pueblo, les dijeron algo, les hicieron algo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento llega usted al Teatro Martí? Yo estuve ahí hasta creo que hasta el 80, sería por el 70, algo así. Y entonces ahí estuve 10 años que aprendí mucho, porque realmente no es fácil trabajar con esos cómicos. Yo recuerdo que yo hacía una solterona, pero yo abría la puerta y ella cuando me dice, señorita, y yo le digo, no, ella me dice, señora, le digo, no, señorita. ¿Y qué dice ella? Pues apúrese, que el perico está llorando. Figúrese, ese teatro se cayó abajo de risa. Y yo no me reí, esta vez el personaje no me reía. Pero bueno, fue cosas así que aprendí mucho.
¿Qué obras recuerda que interpretó en el Martí? Es que figúrese, hacíamos tantas. Una que hacíamos era La Primera Dama, cosas así de Núñez Rodríguez. Usted sabe que él era maravilloso. Son tantas que se cambiaba mucho. Trabajamos de martes a domingo y domingo mañana y noche. Ahí trabajé también, que vino y dirigió también en La Chacota, que la dirigió Nelson Dor, hasta que ya cerró el Martí. Y yo con Nelson trabajé también, pero en una salita fue cuando hicimos Las Pericas. Además tenía 15 años Nicolás, y ver a aquel muchachito que haya creado esa obra. Y esa obra gustó mucho. ¿Con qué otros directores tuvo la oportunidad de trabajar? Nelson Dor, trabajé con Humberto Arenal, Julio Mata creo que fue el que me dirigió en Nuestro Pueblito, en televisión también, porque lo poco que hice de televisión, me dirigió a Arenal, Adolfo de Luis me dirigió también una obra allí en televisión. Trabajé también en La Máquina de Sumar con Perojo, Alfredo Perojo, también con Garriga. Hice haciendo la novela, me inventó un personaje para los hermanos Karamazov, la esposa de uno de ellos. Había los líos que no se podía hacer teatro y televisión. Yo me fui por el teatro, que era la vida mía. Videlia, tengo entendido que también llegó a hacer cine. La película donde trabajé con Linda fue en La Primera Carga Machete. Bueno, un personaje muy pequeño, pero bueno, por suerte lo hice con una gran actriz, buenísima persona. Hice la hermana de ella, siempre la recuerdo con mucho cariño. Y cada vez que ella sale y eso, me encanta verla. ¿Sucedió algo más? Por favor, cállese. No le pregunte más, no me conteste. Cálmate, Filipina. Cállese, por favor. Nosotros estuvimos muchos días huyendo. Déjenos tranquilo ya, déjenos tranquilo. Los días del agua, ahí yo hacía una barrigona que estaba esperando que me echaran agua de esa, que es milagrosa. Manuel Octavio me llamaba siempre para trabajar en su película. Vino el agua. ¿Y usted por qué vino aquí? Por fe. He perdido 2 barrigas. Y quiero ver a la Virgen Antoñita. A ver si me protege esta. ¿Qué sucede cuando usted deja de trabajar en el Martí? Bueno, Albio Paz me habló para que perteneciera al grupo que iba a fundar de Teatro Nuevo, que iba a ser en Cubana Acero, para hacer investigaciones sobre los obreros y escribir sobre la clase obrera. Ahí precisamente se hizo huelga, que fue la premiada en el Festival Latinoamericano, que con ella fuimos a Nueva York. También se hizo un techo para la lluvia, y que con un techo para la lluvia fuimos a Nicaragua. Videlia, ¿qué es lo que motiva su retiro del teatro? Porque vino un compañero mío y me habló de la hermana que quería mudarse para La Habana, que vivía en San José. Y entonces le podíamos dar el gusto al viejo de sembrar ahí, porque tenía un patio, ya sembró entonces allí sus plátanos, puso conejos, vaya, ya tenía su mundo. Y había que sacrificar o el mundo mío o el mundo de él. Y bueno, sacrificamos el mío. A partir de ese momento, ¿qué sucede con Videlia Rivero? Pedir donde había un círculo de abuelos, hacer ejercicio. Ya entonces lo trajimos otra vez para La Habana, porque ella tampoco podía estar ya en el patio. Un cuñado mío le consiguió un asilo ahí en el cerro, que estaba muy bueno, y siempre estaba atendido por nosotros. Y entonces fue cuando yo volví a hacer algo de teatro, y más bien empecé también a cantar. Videlia, ¿qué es lo que más ha disfrutado usted hacer siempre en su tiempo libre? Me gusta mucho leer, y tengo un problema ya ahora para leer, que es casi imposible, vaya. ¿Leer algún género en específico? Leer novelas, leer historia, a mí me gusta mucho la historia. Mi hermana me había regalado las obras completas de Shakespeare, y yo por suerte pude hacer algo de Shakespeare, que fue cuando hice Macbeth. Me decía que Macbeth fue la última obra que usted hizo. Y la disfruté. La disfruté, porque yo creo que una de las cosas que tiene que tener el actor es saber colocar la voz. Y para eso yo di clases de canto. Di clases de canto con Mariana de Gonich. Yo no soñaba cantar ni nada de eso. Me gustaba cantar, pero no soñaba con eso. Y entonces después di clases con Jorge García Porrúa. Y cuando él fue a ver Macbeth, y él orgulloso, y mira, ella era alumna mía, porque parece que le gustó. Yo sufro mucho a veces viendo la televisión, porque no les entiendo a los actores. A veces yo digo, ¿será que yo me estoy quedando sorda? Aunque tú hagas un personaje de la calle, tú haces un ladrón, no puedes ser un ladrón.
haces de un ladrón, pero tu voz se tiene que entender lo que tú dices. Y sobre todo está hablando, las novelas la ven mucho las personas mayores, que no tienen ya ese audio de una gente joven. Y a veces tú tienes que adivinar qué es lo que dijo. Videlia, ¿qué no le gusta? ¿Qué la puede hacer enojar? Ver discutir a la persona. Porque yo soy de un carácter tranquilo. Yo nunca sentí discutir a mis padres. Nunca. Y éramos muchos. No me gusta. Yo oigo a la gente levantando la voz y me molesta, vaya. Me molesta porque es que no debe ser. Como dice la canción, no me grites. Que no hay por eso más razón en lo que dices. ¿Ha tenido Videlia Rivero alguna frase, un refrán, un dicho popular que la haya acompañado siempre? Un texto que a mí no se me olvida nunca, que decía Martí, le decía a la madre: el amor, madre, a la patria, no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisa nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, el rencor eterno a quien la ataca. Yo siempre me acordaba de otra frase, que no me acuerdo qué poeta la dijo: calle que fuiste mi calle, aunque nunca vuelva a verte, ¿quién podrá nunca olvidarte? Videlia, ¿se quedó por el camino algún personaje, alguna obra en la que le hubiera gustado trabajar y no se dio la ocasión? Uno de los últimos grupos fue el grupo de Romero, que es infantil, que es en el Cerro. Pero el sueño mío era veneno para los viejos, una cosa así. Y entonces fue Nelson por allí y me habló, dice: ay, sí, Videlia, yo te la voy a montar. Y fue cuando me decidí irme del grupo de él, porque yo no soy del grupo infantil. Me gusta que yo escribí algo para los niños. Nunca logré hacer que sentí veneno ese para los viejos, porque es una de las que se me quedó ahí, y era muy simpática. Estuve en el grupo de dramaturgia allá en el Teatro Nacional, cuando estaba el grupo de teatro. Entonces Mirta Aguirre es quien lo dirigía. Y yo fui como actriz para ver cómo se creaba un autor. Y entonces ella dijo que hacía falta escribir. Videlia, si tuviera la oportunidad de revivir, de traer al presente un momento de su vida o de su carrera, ¿cuál escogería? Bueno, eso no es fácil. Disfrutaba mucho las obras. Yo vivía el teatro. Yo decía siempre: yo quiero morirme en el teatro. Uno de los últimos que trabajé fue en el grupo Buscón, que ahí hice Esto es demasiado, que era muy simpática, una vieja muy simpática. Entonces tenía la experiencia esa de Martí para hacer comedia. Usted en el Cerro desarrolló un importante trabajo comunitario. Yo, para mí no era importante, porque me salía de la naturaleza. Yo iba a la Santovenia, una vez al mes le cantaba por el cumpleaños colectivo. Cantaba también en otro asilo que hay cerca, que es que pertenecía también a Santovenia. Todo eso sin cobrar ni un centavo. Bueno, Videlia, más que agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista. A mí me sorprendió cuando me dijo: pero yo soy de teatro. Yo sé que casi siempre la televisión es la que todo el mundo reconoce. El teatro es la gente que va, las personas que van al teatro. Es donde tú sientes el público de verdad, ese aplauso. Yo creo que el premio más grande que recibe un actor es el público que lo aplaude.